vamos a ver. Fíjense, la anatomía de superficie es importante, pero no cuando examinamos pacientes en el consultorio o en la sala de emergencia, no todos tenemos estos músculos como para reconocerlos, pero esto nos ayuda a reconocer dónde están ubicados. Por ejemplo, este es el cuádriceps, que es el vasto medial, el vasto lateral, el recto femoral. Y por aquí debe estar el tensor de la base lata, ¿no es cierto? Aquí está el músculo sartorio, que va cruzando la cara anterior del muslo. Aquí estarán los aductores. Aquí en la cara medial están los aductores. Ni siquiera vemos a veces pacientes con músculo ínfimo, algunos pues solamente quieren, pero tenemos que imaginarnos la ubicación de los músculos. Por ejemplo, el sartorio se inserta en la espina ilíaca antero superior y va a la cara interna de la tibia. Entonces, si el paciente viene y dice, doctor, tengo un dolor en esta zona, entonces puede haber un desgarro, ¿no? Y de repente, internamente, usted dice, de repente es un desgarro del sartorio o un desgarro de alguno de los fascículos del cuádriceps y tiene antecedente de algún trauma, ¿no? Entonces, un hematoma, ¿no? Un hematoma de alguno de estos músculos, o un trauma. En fractura, ya la fractura tiene que ser un trauma muy intenso para fractura mecánica, ¿no? En la cara interna, aquí están los aductores que nos permiten juntar los músculos, ¿no? Entonces, en esta zona, en la raíz del miembro inferior, tenemos una zona, una depresión. En esta depresión se encuentra un triángulo, se llama el triángulo de Scarpa, ¿no? El triángulo femoral. Y en la profundidad de este triángulo, nosotros generalmente a esta zona le llamamos la región inguinal, ¿no es cierto? En la base de este triángulo, aquí vamos a encontrar el nervio femoral, la arteria femoral, la vena femoral y ganglios linfáticos. En ese orden, nervio, arteria, vena y ganglio linfático. Entonces, cuando el residentado o el internado les van a decir, doctor, tiene que hacer dosar gases en sangre, o sea, oxígeno, CO2, ¿no es cierto? Y eso se hace en la arteria, no en la vena. ¿Y de dónde va a hacer la punción? En las arterias en la pulmonar, ¿no? Claro, si tienen un poco de práctica lo pueden hacer en la arteria radial, en la muñeca, ¿no? Y si no, va a la femoral, que tiene un calibre mucho más grueso, pero no es tan simple. Tienen que ir palpar la arteria por el latido y más o menos calcular ahí, colocar sus dos dedos con la otra, agarrar la aguja y en forma perpendicular llegar a atravesar la pared anterior de la arteria. Ahora, ¿cómo sé que estoy en la arteria? ¿Cómo desarrollamos cómo podemos imaginar? ¿Cuál es la diferencia entre arteria y el latido? ¿No? ¿Qué más? El color de la sangre. La vena es una sangre más oscura, ¿no? La arteria es una sangre más roja, rutilante, ¿no? Y si ustedes pinchan la arteria, el émbolo, solo el émbolo sube, menos de por la presión, ya dice estoy en la arteria. Pero si el émbolo sigue ahí y ustedes tienen que jalar ese vena y mandar dosaje de gases en vena, al día siguiente mi jefe le dice, ¿qué es sangre venosa? No sabe sacar sangre arterial. Entonces el dato ya no es fiable. Entonces, eso es para hacer una punción arterial aquí en la arteria femoral. Ahora, luego de hacer la punción, inmediatamente tienen que poner una presión constante, una gasa, varias gasas, ¿no? Inclusive pueden ahí colocarlas para la presión, porque si no las
sangre va a salir por el agujero que hicieron, o se va a formar un hematoma, ¿no? Entonces, mantener presionada esa zona unos 5 minutos, ¿no? Ustedes con la mano puesta ahí, presionan por lo menos. Si no, creen que la gasa va a hacer efecto, a veces no se presión y al día siguiente un hematoma en esa región, debajo de la piel, y doloroso, ¿qué le van a decir por eso? De repente tienen que hacer de nuevo otro día, otro dosaje, y ahí ya no pueden. Entonces, los lugares anatómicos son importantes porque ustedes no van a operar. Entonces, como internos, como residentes, pueden trabajar en algunos procedimientos, ¿no? Entonces ahí tenemos el triángulo de Scarpa, ¿no? O triángulo femoral, está delimitado por el ligamento inguinal, ¿no? El músculo saltorio y el músculo aductor largo, ¿no? O primero. El contenido es nervio femoral, arteria femoral, vena femoral y ganglio linfático. Luego tenemos aquí, ¿no? La inervación. La inervación de la región de la raíz del miembro inferior está dada por ramas del plexo lumbar. Podemos aquí, luego regresamos a esta lámina, ver el plexo lumbar. ¿Cómo se forma el plexo lumbar? El plexo lumbar se forma por L1, L2, L3 y L4. Estos 4 nervios lumbares van a formar el plexo lumbar. De L1 va a salir 2 nervios que son sensitivos, el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Si me piden las raíces de estos nervios, simplemente dicen L1. Son ramas sensitivas, solo la inervación sensitiva. Luego tenemos otro nervio que sale de L1 y L2. Es el nervio genitofemoral, ¿no? Se llama genitofemoral, la inervación sensitiva por los genitales, para la piel de los genitales y la raíz del miembro inferior. Luego tenemos un nervio ya de mayor calibre, se llama el fémoro cutáneo lateral. Sale de L2 y L3. Este nervio inerva toda la cara lateral del muslo, desde la cresta ilíaca hasta la rodilla, va a inervar la piel de toda la cara lateral. Se llama el nervio cutáneo femoral lateral o fémoro cutáneo lateral. Luego tenemos 2, el de mayor calibre. El nervio de mayor calibre del plexo lumbar es el nervio femoral. Este nervio femoral sale de L2, L3 y L4. Este nervio se va a encargar de inervar a todos los músculos del compartimiento anterior del músculo, desde el cuádriceps a sartorio, se va a encargar de inervar. Y luego tenemos otro de menor calibre, es el nervio obturador. Este es el nervio obturador. El nervio obturador tiene las mismas raíces que el nervio femoral, L2, L3 y L4. Este nervio se va a encargar de inervar a los músculos del compartimiento medial, a los músculos del compartimiento medial o a los músculos denominados aductores, a los aductores, a los 3 aductores y al músculo gracilis, un músculo que también es aductor, pero su nombre es gracil. Entonces aquí tenemos el nervio, esta zona, la parte externa de la raíz del músculo, no, es inervado por el iliohipogástrico, desde L1. Ahora, la parte baja del músculo, toda la cara lateral del músculo, es por el fémoro cutáneo lateral.
toda la cara externa del muslo. Luego tenemos el nervio femoral, la cara anterior del muslo. Luego tenemos aquí el nervio genitofemoral, va a inervar a la piel del escroto y también va a inervar la raíz de la región inguinal, el triángulo, la piel que cubre el triángulo de Escarpa, el genitofemoral. Y luego tenemos el ilio inguinal. El ilio inguinal se va a encargar de inervar la región de la piel del pubis y la cara interna del muslo. Ahora, la anatomía del miembro inferior va a ir variando de acuerdo al nivel, al nivel del corte que se haga. Por ejemplo, si hacemos un corte cerca de la rodilla, la disposición de los músculos son diferentes a hacer un corte de los mismos músculos en otro nivel. Va a variar el volumen del músculo, puede variar la trayectoria del músculo, o la presencia del músculo que está en la parte distal ya no está en la parte proximal. Entonces, estas secciones musculares, arteriales y la parte ósea va variando de acuerdo a los niveles que va alcanzando. Entonces, eso es importante para los que hacen la especialidad de radiología. El radiólogo tiene que ser, le dice el traumatólogo, me cortes finos de 5 milímetros para un corte, para ver diferentes, a veces son tumores que se extienden en un compartimento y ya no está en el siguiente corte de la anatomía, para ver los límites o la extensión de la masa tumoral. Entonces siempre se necesita cortes finos. Entonces se llama anatomía por secciones. Imagínense que en la anfiteatro sacamos una sección del músculo, colocamos ahí, y al reconocer los músculos, sería interesante reconocer en cada sección los diferentes músculos. Entonces, estos músculos del muslo se distribuyen en 3 compartimentos. Hay 3 compartimentos. Un compartimento anterior, aquí, todo esto sería el compartimento anterior. Hay un compartimento medial y un compartimento posterior. 3 compartimentos en el muslo, en cualquiera de los cortes. Va variando la disposición o el volumen pero hay 3 compartimentos. Entonces, estos compartimentos son compartimento anterior, o compartimento de los extensores, compartimento medial o compartimento de los aductores, y el compartimento posterior o compartimento de los músculos flexores. Ahora, ¿quiénes los separan? ¿Quiénes separan estos compartimentos? Son los tabiques intermusculares. Entonces hay tejido fibroso que forma estos tabiques, que separan a estos compartimentos. A estos se llaman tabiques intermusculares. Ahora, ¿dónde nacen estos tabiques? Estos tabiques nacen en la cara profunda de la fascia lata. Entonces, fascia lata le llaman a la fascia que cubre a todo el muslo. La fascia que cubre el muslo se llama fascia lata. De la cara profunda de esa fascia, de la cara profunda salen unos tabiques con dirección al fémur. A esto le llaman tabique intermuscular, que está separando grupos musculares. Entonces aquí lo tenemos. Este es un corte del muslo, en la parte medial. Entonces tenemos aquí la fascia lata, es todo esto es la fascia lata, la línea blanca. De la cara profunda de la fascia lata sale un tabique con dirección al fémur.
Este se llama tabique intermuscular lateral o septum, lo llama septum intermuscular lateral. Y aquí hay otro septum, ¿no? Este septum intermuscular medial con tabique intermuscular medial. Y en la parte posterior tenemos otro septum, ¿no? Otro tabique intermuscular posterior. Entonces tenemos 3 tabiques intermusculares y van a separar a los músculos sin compartimiento. Entre este septum y todo ese es el compartimiento anterior. Aquí tenemos entre este tabique intermuscular medial y el posterior, tenemos el compartimiento medial. Y aquí tenemos el compartimiento posterior. Entonces, estos tabiques separan los grupos musculares. Ahora, en el compartimiento anterior, ¿qué músculo vamos a encontrar? Aquí vamos a encontrar al cuádriceps. El cuádriceps con el vasto medial, el vasto lateral, el vasto intermedio y el recto femoral. Estos 4 músculos o fascículos forman el cuádriceps. En el mismo compartimiento vamos a encontrar al músculo sartorio. Entonces, estos músculos, el cuádriceps y el sartorio, van a ser inervados por medio femoral. Ahora, ¿cuál es la función del cuádriceps? El cuádriceps se inserta en el fémur, ¿no es cierto? Y luego va a la rótula, y de la rótula va a la tibia, ¿no es cierto? Este músculo tiene que ver con los movimientos de la rodilla. Este es un músculo extensor de la rodilla, ¿no? Extiende la rodilla. Por eso los futbolistas, ¿no?, tienen unos cuádriceps muy desarrollados porque tienen que patear la pelota, ¿no? Eso nos permite extender la rodilla. Otro músculo, ya de menor magnitud, es el músculo sartorio. El músculo sartorio se inserta en la espina anterior superior, cruza todo el compartimiento anterior y termina en la cara interna de la tibia, formando la pata de ganso. Hay una estructura donde se juntan 3 tendones y va a hacer una semejanza con la pata de ganso. Y esa unión de los 3 tendones se llama pata de ganso. Y está formado por el sartorio, otro el gracilis y el semitendinoso. Estos 3 músculos, sartorio, gracilis y semitendinoso, cada uno participa con su tendón para formar la pata de ganso, y esta se inserta en la cara interna de la tibia, en la parte proximal. Este es el sartorio. Ahora, en el compartimiento medial, aquí vamos a encontrar a los 3 aductores. 3 aductores y el músculo gracilis. Estos 3 aductores, de acuerdo a cómo se va disecando, tienen su nombre. Si empezamos a disecar por aquí, al primero que encontramos le llamamos primer aductor. De los 3 aductores, el primero que se encuentra es el primer aductor, ese nombre es primer aductor, ¿no? Luego levantamos el primer aductor y encontramos uno pequeño, se llama segundo aductor. Levantamos a esos 2 y encontramos un aductor de mucho mayor magnitud, se llama aductor mayor, ¿no? Entonces, pero se le llama tercer aductor. Primer aductor, segundo aductor, tercer aductor. Ahora, ¿cuáles son sus nombres propios? El primer aductor se conoce como aductor largo. Primer aductor, aductor largo. Al segundo aductor, como es pequeño, se llama aductor menor o aductor breve, ¿no? Aductor
pequeño del sol. Y el que está en el plano más profundo, más posterior, es el aductor magnum, ¿no? Y viendo de adelante y retroceso es el tercer aductor. Hacia la parte mediana, debajo de la piel, de este compartimento mediano, está el primer músculo que disecamos. Si empezamos por la cara mediana, es el músculo gracilis, ¿no? O músculo gracil, que se llama músculo gracilis, también le llaman músculo gracil o recto interno. Este músculo es un músculo con una lámina, laminado, de ancho de unos 4 centímetros, ¿no? Y este es el que va a formar la pata y ganso conjuntamente con el músculo sartórico y el semiterminus. Todos estos músculos son en el bajo medio y son músculos aductores juntos. En el compartimento posterior vamos a encontrar 3 músculos. El músculo bíceps, que es este. El bíceps con proporción corta, proporcional. Y el semiteminoso y semimembranoso. Entonces, 3 músculos en el compartimento posterior. Ahora, ¿quién inerva a estos músculos del compartimento posterior? Es el nervio isquiático o ciático. Su nombre antiguo es nervio ciático. Entonces, la enfermedad de este nervio se llama ciatalgia, o el dolor que ocasiona este nervio se llama ciatalgia. No, pero ahora cambia de nombre, ya llaman nervio ciático, sino se llama nervio isquiático. Pero en los libros como enfermedad está la ciatalgia, por compromiso del nervio ciático a este nivel. Entonces este nervio ciático se va a encargar de inervar a los músculos del compartimento posterior. Ahora, en el compartimento posterior no hay ninguna arteria propia que ilumine, ¿no? El compartimento anterior tiene su propia arteria. El compartimento mediano también tiene su arteria, se llama la arteria obturatriz, ¿no? Pero el compartimento posterior no tiene una arteria propia. Ahora, ¿quién va a inervar a los elementos del compartimento posterior? Esta, la arteria femoral. La arteria femoral tiene una rama profunda, ¿no? La arteria femoral profunda. Esta arteria femoral profunda tiene ramas perforantes, ¿no? Tiene ramas perforantes que van al compartimento posterior. Tiene 4 ramas perforantes. ¿Y a quién perfora? A la retorna. Perfora 4 ramas al compartimento posterior. ¿No? El compartimento anterior tiene la femoral, el compartimento medial, la obturatriz, el posterior, y justo en el posterior se acumulan. En el compartimento posterior vamos a encontrar músculos de un volumen mediano en comparación al compartimento. Aquí, el para aplicar algunos puntos importantes, algunas secciones, ¿no?, que vale la pena remarcar. Tenemos aquí, en la cara anterior del fémur, ahí se inserta el vasto intermedio. Entonces el cuádriceps tiene un vasto interno, un vasto externo, ¿no?, un vasto intermedio y un vasto femoral. El vasto intermedio se inserta en la cara anterior
toda la carne está pegada al hueso. Y sobre este músculo vasto intermedio está pasando un músculo de mayor calibre, se llama el músculo recto femoral. O sea, el recto femoral es más superficial, ¿no? Y de mayor volumen que el vasto intermedio. Y eso lo vemos aquí. Este es el músculo vasto intermedio, pegado a la cara anterior del fémur. Quien lo cubre por delante es el bastón. El recto femoral. Otro elemento importante aquí es el tubérculo del tercer aductor, donde por encima del cóndilo mediano, que es el cóndilo mediano, por encima tenemos una prominencia ósea que se llama tubérculo del tercer aductor. Aquí es donde se va a insertar, o ese es uno de los puntos donde se inserta el aductor mayor. Y a eso se llama tubérculo del tercer aductor. Ahí termina. Ahora, aquí, en la parte proximal del peroneo y de la tibia, ¿no? En la cara interna de la tibia, ahí se va a formar la parte de ganso, ¿no? Es en la cara interna de la tibia, en la parte proximal. En la parte de ganso está formado a este nivel por 3 tendones: el tendón del sartorio, el tendón de semiteninoso y el tendón del gracilis, del músculo gracilis. Los 3 tendones se juntan en forma articular en la cara interna de la tibia, por debajo del cóndilo medial de la tibia. Se llama cóndilo medial y es el cóndilo lateral de la tibia. Ahora, en la misma altura de la inserción de la placa de ganso, aquí hay una tuberosidad, se llama tuberosidad anterior de la tibia. Ahí se inserta el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano. Entonces, cuando descienden las 4 porciones del cuádriceps, esas se van a insertar en la rótula, ¿no? Pero algunas fibras van a pasar por el delante de la rótula y van a formar un tendón que se llama tendón rotuliano, que va desde la rótula hacia la tuberosidad anterior. A ese tendón se llama tendón rotuliano. Este tendón, cuando es golpeado, ¿qué va a generar si golpean el tendón rotuliano? Se produce una extensión de la pierna, ¿no es cierto? Este es para evaluar. ¿Qué estamos evaluando? El reflejo, no el arco reflejo. O sea, en este tendón habrá fibras sensitivas. Al golpear, estimula esta fibra sensitiva, viajará hasta la médula, y en la médula hace sinapsis con una neurona motora que sale y contrae al cuádriceps. Al contraer el cuádriceps se extiende la pierna. Ahí estoy evaluando la fibra perenne, la sinapsis en la médula, el reflejo del tendón rotuliano. A la misma altura, o casi a la misma altura de la tuberosidad, aquí encontramos en la cabeza del peroné. La cabeza del peroné es palpable en el paciente y ahí se inserta el bíceps. No, el bíceps, el tendón común del bíceps se inserta en la cabeza del peroné. Aquí, si nosotros sacamos la piel con mucho cuidado del músculo, podemos identificar una red de venas, ¿no? Dentro del triángulo. Dentro de ese triángulo vamos a encontrar una red de venas que dan desembocando en esta principal vena, en esta.
Esta vena principal, la que viene desde el torso del pie, llama vena safena interna. La vena safena interna no comienza en el dorso del pie, asciende por delante del malleolo tibiano y luego se dirige a la parte posterior del cóndilo mediano, por detrás del cóndilo mediano, ¿no? Y termina en la cara interna de la tibia para desembocar en la vena femoral. O sea, esta vena safena es una vena superficial, ¿no? Igual que la vena cefálica, igual que la vena basílica, o la yugular externa o yugular anterior, son venas superficiales. ¿Cómo diferencia de las otras? Porque este comienza en el dorso del pie, ahí lo comienza, y va a venir por delante del malleolo tibial. Al ascender recibe tributarias, no son ramas. Ahora dice, ¿cuáles son las ramas? Porque la sangre, la que va a llegar a la vena, se llaman venas tributarias, todas estas. ¿Cuáles son sus venas tributarias de la vena de esta principal? Entonces, arriba hay una vena que viene de la pared anterior del abdomen, pero en plano superficial, se llama epigástrica superficial. Vena epigástrica superficial. Otra vena que viene de la cresta ilíaca, viene de la cresta ilíaca y se llama circunfleja ilíaca superficial. Entonces, epigástrica superficial, circunfleja ilíaca superficial. También drena en la femoral, en la arteria safena mayor o safena menor. Luego tenemos un grupo de venas que viene de los genitales, se llama pudenda externa. Las venas pudendas vienen de los genitales y desembocan en la safena interna. Se llama vena pudenda externa superficial. ¿No? Luego tenemos aquí la vena safena accesoria, parecida a la vena safena, pero es de un trayecto más corto. Luego tenemos esta vena cutánea femoral anterior. Esta vena cutánea femoral anterior no es frecuente encontrar, ¿no? En algunos libros no lo mencionan, en el neto se le menciona, la cutánea femoral anterior. Entonces, este conjunto de venas que desembocan en la arteria, en la vena safena, se llama estría venosa escala. Al conjunto de venas que están desembocando en la vena safena interna se llama estrella venosa escala. A veces no encontramos una rama o encontramos más de una rama. Las venas suelen tener múltiples variantes. Y de lo mismo de otro libro, aquí en la práctica de esta estrella venosa, ¿de qué lado es? ¿Es del lado derecho o del lado izquierdo? Sí, al lado derecho. Del lado derecho. ¿Qué dice? ¿Por qué dato pueden guiar? Por las pudendas. ¿Las pudendas de dónde vienen? Los genitales. O sea, aquí están los genitales. La pudenda viene de los genitales, y los genitales se ven medianos. Entonces, la estrella venosa del lado izquierdo, entonces aquí dentro de la. Entonces, ahora, mira.
Ok, ya nos ubicamos aquí. Entonces, este que viene de la cresta ilíaca, ¿cómo se llama? Ilíaca superficial. Y este que viene de la pared abdominal, epigráfica superficial. Ahora, aquí, este de aquí es la safena accesoria. Safena accesoria. Este es la vena safena magna o safena interna. Y van otra vena como la vena cutánea. Entonces, aquí en este caso, todo desemboca en la vena safena interna. Y la safena está desembocando en la vena femoral. Aquí vemos el ganglio linfático, múltiples ganglios linfáticos. Ahora, ¿qué pasa si un paciente viene por un dolor en la región inguinal? El palpan ganglios linfáticos. Entonces, que atracan el ganglio linfático o examinan el resto del miembro inferior para ver si hay alguna herida. A veces es un uñero infectado, pero más le duele el ganglio que ha aumentado el volumen que la lesión que tiene la uña. Entonces, ahí tienen que tratar la uña, sacar parte de la uña, porque mientras la uña está metida ahí, eso no se cura, ¿no? Se saca la uña que está ingresando al tejido, ¿no? Y luego lavar, curar todos los días, sus antibióticos por vía oral, mientras no retiran la uña, eso no ocurre. Claro, no toda la parte que está ingresando al tejido blanco, y es la que está generando que la herida se mantenga abierta y los gérmenes se estén manteniendo. Bueno, entonces el paciente viene a veces más por los ganglios de la región inguinal, porque el dolor es intenso, que por la herida de la. Pero hay que preguntarle, ¿tiene alguna herida en el pie? Entonces, si lo manifiesta, hay que curar la herida y el ganglio solo va a disminuir el dolor y el dolor va a ir desapareciendo. Es por crecimiento rápido del ganglio. Porque de ahí sale la defensa contra la infección. No somos sistema de ganglios. Normalmente tenemos ganglios, ¿no? En el cuello tenemos 300 ganglios. Normal. No lo palpamos. No. Algunos lo podemos palpar. Y el paciente viene, doctor, con un ganglio. Palpa es un ganglio pequeño, normal, pero lo palpa y le causa molestia, ¿no? Y le digo, ¿y palpa su hígado? Sí, y palpa cualquier estructura normal, se puede palpar, pero no significa que hay que retirar. El paciente a veces quiere que retiren su ganglio, es parte del sistema defensivo, ¿no? Ahora, cuando un ganglio es sospechoso de un tumor, cuando el ganglio es pétero, no la piel, un ganglio duro, un ganglio que no tiene movimiento, que está fijo al tejido profundo, no es un ganglio sospechoso. Cuando viene en los racimos, una uva, varios ganglios juntos, ahí hay problemas, hay que sufrir. Con una aguja se sacan las células, ¿no?